Bueno amigos, iniciamos esta edición de Tu Salud Informa con un tema que no podemos bajar de la mesa. El coronavirus, o como se le debería llamar correctamente, el COVID-19. Y digo que no debemos bajarlo de la mesa porque justamente en los últimos tiempos, en las últimas semanas, vemos un aumento importante de estos casos, yo diría alrededor de todo el mundo. Ya en Latinoamérica tenemos varios países con casos de coronavirus. Así que qué mejor para entender esto que ocurre a nivel, vamos a llamar aparentemente epidémico, que una epidemióloga, una persona calificada como la doctora Melissa Marzán. Doctora, ¿cómo está? Saludos, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerla acá en el programa. Bueno, doctora, como decía, vemos casos, de hecho, tan cerca como República Dominicana, pero en Sudamérica tenemos varios países ya con estos casos, en Europa un importante número de casos, en Italia especialmente, que aparentemente ha ido como diseminándose en los diferentes países. Correcto. ¿Nosotros podemos hablar de epidemia en este momento? Bueno, hay un manejo de la situación epidémica, ¿verdad? Y hay varias fases, así que me gustaría hablar un poco sobre por dónde andamos en ese mapa, ¿verdad? Hemos visto que desde la provincia de Hubei en Wuhan vimos muchos casos, hemos visto las tasas de mortalidad y todo lo demás. Y es importante que esa primera transmisión, todo aparenta que fue de animal a ser humano, y después se pudo sostener en la comunidad esa transmisión de persona a persona. Así que por eso vimos todos estos casos. Un poco después empezamos a ver cómo en distintos países se empezaban a identificar casos, pero estaban directamente relacionados a esa zona de origen, y eso se le llaman casos importados. Esos casos estuvieron en vigilancia. ¿Qué sucede? De esos casos en vigilancia hemos identificado personas que los cuidaban o que estaban en el hogar que empezaron a tener la transmisión. Sin embargo, falta un criterio importante para hablar de un asunto epidémico, y es si esa transmisión se puede dar también en las comunidades de una manera sostenida. Así que básicamente eso es poder identificar casos que tengan el nuevo COVID-19, que no hayan tenido ni historial de viaje, ni personas familiares o un amigo que le haya dado la enfermedad, y entonces ahí podemos empezar a hablar de que se está dando una transmisión en comunidad. Y eso es un poco lo que se espera que empiece a suceder en las próximas semanas. Eso justamente quería referirme. ¿Eso significa, doctora, que de una u otra forma nosotros deberíamos pensar que en Puerto Rico en un momento dado, en el futuro, podríamos tener casos de COVID-19? De COVID-19, la respuesta concreta a esto es sí, ¿verdad? De hecho, la Organización Mundial de la Salud recientemente declaró, aumentó su nivel de riesgo al último nivel, que es el 4, y ese nivel lo que nos dice es que todos los países deben estar preparados y anticiparse a un caso del COVID-19. O sea, todos tenemos que estar preparando nuestra estructura, y por eso un poco en Puerto Rico hemos empezado a ver cómo las autoridades y otros medios se han encargado de hablarnos de cómo se va a manejar esta situación eventualmente cuando se pueda detectar algún caso en el país. Correcto. Recientemente la Organización Mundial de la Salud se pronunció este fin de semana, creo que el viernes pasado, ¿no? Correcto. Sobre la importancia de la prevención y del estar atentos, lo que llamamos vigilancia. Estamos todos alerta, ¿verdad? Mirando lo que está sucediendo, pero en el manejo de la epidemia vamos a ver unas fases. Por ejemplo, ahora mismo Puerto Rico, otras áreas de la región, estamos en la fase de anticipación y preparación. Eso significa que no tenemos casos en nuestras comunidades. Sí podemos ver algunos casos importados, vemos en la República Dominicana, en México, hemos visto otros países dentro de la región de Latinoamérica que han identificado casos importados, pero como aún no tenemos la transmisión en comunidad, esta es la fase donde tanto las autoridades como las escuelas, como los trabajos, todos nos toca educarnos sobre cómo prevenir esta enfermedad cuando eventualmente esté circulando en nuestras comunidades. Así que todos se supone que hoy estemos aprendiendo sobre esas acciones preventivas que nos van a ayudar a poder evitar la transmisión del COVID. Me parece importante el término de fase de preparación. Eso lo dice todo, sí, ¿verdad? Sí. Porque ahora, como dicen por allí, pues guerra avisada no mata soldados, literalmente. Si nos preparamos, pues nosotros podemos evitar llegar a tener consecuencias mayores. Un poco la doctora y yo conversábamos antes de comenzar esta entrevista y lo he también compartido con otros invitados en ediciones anteriores sobre cuánta atención en este momento y cuán alarmados podríamos llegar a estar si alguien dice que tenemos un caso de coronavirus acá en Puerto Rico y la realidad es que nosotros
todos los años vemos muchos casos de influenza y a veces la influenza podría ser una infección viral que produce muchas más muertes que la propia coronavirus. Y mayores complicaciones también. Y muchas mayores complicaciones. Sí, sí. Así que esta fase de preparación es importante no solo en términos de qué vamos a hacer, en términos de las medidas de prevención, sino también en cómo prepararnos, yo diría, emocionalmente. Claro, y principalmente porque nos vamos a enfrentar a ver muchísimos medios de comunicación, básicamente todo el tiempo hablando del coronavirus, y no precisamente se resaltan las buenas noticias, sino más bien las que causan la alarma. Pero por darte un dato importante, hemos visto cómo la curva epidémica de los casos de China han comenzado a tener una tendencia a disminuir. Y a lo mejor eso no se le da mucha atención, pero eso es importante porque un poco nos puede hablar si esas medidas drásticas que tomó el gobierno de China han funcionado o no. Así que estas cosas también las debemos empezar a ver desde sus contextos. No significa que en todas las regiones donde se empiecen a dar casos comunitarios se va a comportar igual, y eso va a depender de muchísimos factores que, como esto es una enfermedad nueva, vamos a empezar incluso a aprender en el camino sobre ella. La intención precisamente de este programa es llevar información educativa para la prevención. Correcto. Y siempre menciono, doctora, que cuando hablamos de coronavirus estamos alerta, pero no alarmados. Son dos cosas distintas. Correcto. Estar alertas que alarmados. Y definitivamente tenemos que estar alertas. Tenemos que mantener las medidas de prevención, que son las mismas siempre. Las mismas que nos van a ayudar incluso para esta temporada de influenza donde estamos. Lavarnos las manos constantemente y adecuadamente. Correctamente, al menos 20 segundos con agua y jabón. Esa es la recomendación. Si usted no tiene agua y jabón disponible, puede utilizar los desinfectantes en base de alcohol, mayores de 60%. Mantener nuestras áreas de trabajo limpias, eso es importante también. Cuando vayamos a toser o estornudar, utilizamos el brazo, el codo. Si usted tiene que utilizar una servilleta, es importante descartarla apropiadamente, ¿verdad? Y que esos son hábitos y acciones sencillas, pero que evidentemente tienen una acción concreta. Para tener una idea, de 16 al 21% de las enfermedades respiratorias se pueden reducir si usted se lava las manos correctamente. Tan sencillo y además es muy económico. Así que la idea es entonces mantener estas medidas de prevención, no alarmarnos, sin embargo estar alerta, y sobre todo oír información de medios que estén calificados realmente. Correcto. Y no distorsionados, como por ejemplo lo que acabamos de hacer con la visita de la doctora Melissa Marzán, epidemióloga. Doctora Marzán, muchísimas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Esperemos tenernos próximamente en el programa. Hay que actualizar esta información. Claro que sí, siempre a la hora. Continuamos con más de Tu Salud Informa, no se vayan.